Hola a todas y todos. Estamos transmitiendo desde Kiosco Galería, un podcast de arte contemporáneo y sus intersecciones con el mundo de afuera. En esta ocasión, el programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Fundación Raquel Schwartz y también de Mac Audio Bolivia en cuanto a equipos. Estamos comenzando con una invitada de lujo, una artista joven, pero también gestora, probablemente una de las artistas mejor preparadas en el campo del mapping, de los lenguajes digitales actuales, y que además también está estudiando la carrera de arte, culminándola ya ahora. Así que hay una trayectoria muy linda que queremos compartir con ustedes para inspirar también a nuevas generaciones. Con ustedes, Brenda Basanta Borga. Bienvenida, Brenda, gracias por estar acá. Muchas gracias, Jorge, y gracias a todos los que nos están mirando ahora. Vamos a comenzar hablando un poco de tema de formación, como adelantaba, de tu inusual trayectoria que te ha llevado a estudiar diseño, salir a Europa, salir a Argentina, vivir allá y luego retornar conociendo ya de animación, conociendo de mapping, y para estudiar la carrera de arte ya más tradicional, más tranquila, modesta también, pero al mismo tiempo igual importante. Contanos de tu experiencia. ¿Qué te llevó a empezar por el diseño, Brenda? Antes de estudiar diseño, se barajaba mucho, sobre todo en casa, de que yo estudié ingeniería. Entonces, iba a ser una artista ingeniera, pero opté por el diseño. Y desde el diseño, entonces, pude ver un poco, me aproximé un poco hacia lo que era la historia del arte, hacia lo que era también la animación. Si bien yo hacía mis cómics, mis animaciones, mis pruebas, mis videitos raros, es diferente cuando ya se cuenta con metodologías y con herramientas y sobre todo con equipos, porque yo no conté durante mucho tiempo, hasta casi mi edad adulta, con equipo propio. Entonces tenía que ir a un café internet o tenía que buscármelas para poder explorar aquello que me llamaba la atención. Ahora has dicho videitos raros, eso me ha gustado porque me recordó esta palabra Roberto Valcárcel, que decía a sus estudiantes: denme rarezas, quiero algo extraño, decía, ¿no? Y tú cuentas también que has sido una persona que te ha tocado en tu camino. Sí, totalmente. Todo lo que yo hacía y por muchos años era totalmente personal, no se lo mostraba a nadie. Y netamente era como en mi entorno, si bien había una apreciación hacia la cultura, que vino de parte de mis papás, digamos, las cosas que yo hacía así como tal vez eran más contemporáneas, ¿no? No eran tan entendibles, quizás eran muy abstractas. Entonces cuando en la U me llega un profesor que no era el clásico profesor cuadrado, ¿no? Que es Roberto Valcárcel, directamente me voló el cerebro. Entonces, esto era en la UPSA en diseño, ¿no? Sí. Y justo él daba el taller de creatividad en el primer semestre. Entonces, conocer a Roberto creo que sí fue clave como para todas esas ideas locas que yo hacía privadamente en casa, digamos. Sí había alguien que las apreciaba, las valoraba y que te motivaba a que eso que era raro no era tan raro, podías hacerlo más raro. Entonces, era genial. Era genial. Ahora, tú estudiaste diseño y en el camino te conectaste con la animación, empezaste a sentir lo que era la animación también, y luego ya te vas a estudiar al extranjero con una beca, ¿no? A Europa, España. Sí. ¿Qué fue lo más importante allá que te ha movido en ese camino estudiando allá? Básicamente, y voy a citar nuevamente a Roberto. Roberto dijo de que el arte no es, el arte netamente es vivencial. Y respondiendo a tu pregunta, es desaprender varias cosas aprendidas. Cuando llego a España, básicamente mi camino tomó muchas formas y dentro de eso desaprendí varias cosas, me despojé de varias cosas. Entonces, ese fue el mayor aprendizaje hasta ese punto en donde yo llego a España y estoy transitando.
Y netamente, si hablamos desde lo artístico o desde lo profesional, poder conectarme con otros que quizá en otros momentos no hubiera podido, por geografía, por afinidades. Entonces uno va encontrando su tribu creativa. Sí. Me encanta ese término. Su tribu creativa, que muchas veces es... la tribu es algo muy interesante porque es gente que va con uno, que incluso muchas veces no está viva o no está cerca de uno, está en otro país o existió en otra época y es subterránea. No siempre están a la vista, ¿no? No. Y sí, cuando también lo conocen a uno y uno ve que tiene algo bueno para darles, es como es el match perfecto. O sea, sí. Ahora, eso nos lleva a una de las cualidades de tu trabajo. Tú eres una artista ya bastante conocida, Brenda Bazán, videomapping en Santa Cruz, has estado haciendo varias largas noches de museo, eventos que no son artísticos, también comerciales. Y si tú quisieras, podrías estar probablemente dedicándote a ser una artista y una firma, pero estás dedicándote a trabajar también para los otros, gestionas con otros chicos jóvenes, estás estudiando la carrera de arte. ¿Y qué te lleva a este sentido de no abocarte solamente a ti y a tu firma, digamos, y querer seguir aprendiendo y explorar con otros, ayudarlos? Hay algo que a los compañeros siempre les digo, que invertir en cultura, invertir en el arte, y cuando digo invertir no hablo solo monetariamente, uno invierte su tiempo, uno invierte su esfuerzo, uno invierte su vida, ¿no? Es invertir en crear una mejor sociedad, y yo lo creo firmemente, y se los inculco también a mis compañeros, a mis colegas, a mis docentes también se los digo, hasta incluso a autoridades, porque a mí me nace muy natural, sobre todo en los últimos años, generar proyectos que nos conectan a la comunidad, que nos conectan con lo que somos nosotros, ¿no? Porque siempre hay algo más. Entonces, obviamente uno sí tiene que vivir de lo que hace, por supuesto, entonces fluctúa mucho. Básicamente el diseño gráfico me permite hacer mi arte, y en otras ocasiones mi arte me permite poder hacer otros proyectos que tienen que ver con diseño. Que el arte tiene una cualidad muy interesante. Yo firmemente creo que desde el arte se puede hacer todo, desde el arte, desde la cultura, es tan multidisciplinario, interdisciplinario, que no hay un límite realmente. De algún modo lo interesante es, tiene las herramientas, pero cómo le das la riqueza del contenido, la dirección, el eje. Ahí entra quizá también la capacidad de reflexión, que probablemente venga también de una manera de vivir, de caminar al mundo, ¿no? Sí. Y en este caso el tuyo es un camino muy positivo, tienes una obra muy de hacer y ver el lado bueno de las cosas, ¿no? Claro, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y uno puede decidir, a pesar de las circunstancias, porque uno no lo tiene fácil. Entonces, en el camino, por supuesto, también me han pasado cosas que son muy malas, me he enfermado, etcétera, etcétera, pero hay que seguir adelante, o sea, vamos. Y eso también es algo que he aprendido últimamente con la escultura en madera. Justo le decía a mi docente, es como que me he conectado mucho con la escultura en madera, porque no hay vuelta atrás. O sea, cortaste un pedazo de más, no puedes tirarla, o sea, tienes que seguir adelante. Entonces se trabaja mucho, o sea, la mente, el corazón, cuando uno hace arte, sean artes digitales, sean artes escénicas, sean artes plásticas o mediales, ¿no? A ver, muy bien, eso nos ha llevado a un flash forward de lo que vamos a ver, porque estás viendo ahora tu escultura de madera, ¿no? Pero quiero seguir un poco la secuencia de cómo ha sido tu camino, que empezaste tú más bien dominando los lenguajes digitales, la animación, y luego vuelves a Bolivia y estudias en la carrera de arte, que estás ahora todavía, ¿no? De modo que es un poco como, no sé si rellenar huecos, o es pero un poco hacer una curaduría de tu propia formación, ¿no? Y es una anomalía, son pocos casos probablemente
que debemos tener así en Bolivia, ¿no? Y de alguna manera esa es también tu marca original. La pregunta es, ¿qué les dices a los otros jóvenes con los que trabajas, haces coaching, de esta tu experiencia peculiar? ¿Qué es lo que les puedes transmitir? Básicamente, cuando entro a la carrera de arte, y no solo sino antes, ¿no? Porque me han invitado en distintas ocasiones a dar algunas charlas motivacionales, etcétera. Pero cuando netamente entro a la carrera de arte, que fue un hallazgo experimental, porque yo ya hacía arte, y cuando me oriento para aprender técnicas de artes plásticas, que es lo que la carrera de arte brinda, encuentro un montón de múltiples talentos, ¿no? De distintas edades, principalmente jóvenes, pero que algunos no saben que tienen ese talento porque son tímidos, otros que están un poco desorientados de que estoy haciendo esto y hacen lo mismo y se vuelven repetitivos, y otros que tienen muchas ganas de hacer cosas pero no pueden aterrizarlo. Entonces yo que literal ya recorrí mundo, es como que los veo y es como que es natural darles, como lo que dices, un coaching, una especie de entrenamiento, de decirles que ellos pueden brillar y que pueden expandir sus horizontes y volar y mostrar al mundo lo que ellos hacen. Entonces les doy información sobre becas, sobre cursos, sobre otras maneras de que ellos puedan también mirar su obra y su proceso. Y al inicio obviamente no me creían algunos, ¿no? Era como que tal vez es demasiado bueno y ellos no se sentían capaces. Pero ahora justamente estoy entrenando un grupo de 10 chicos y van a salir, yo sé que van a salir, entonces están súper emocionados y yo también. Excelente. Tú tienes una historia que me parece a mí que es inspiradora y la he podido leer en las entrevistas que están disponibles en internet y también charlando ya contigo, ¿no? Y estamos grabando este programa de este Kiosco Galería, lugar que es dirigido por Raquel Schwartz, y que me comentabas que has sido una persona con la que tú te has encontrado también en un punto de tu camino y te ha ayudado a ponerle nombre a lo que estabas haciendo, ¿no? Contanos un poco de esa experiencia. Además has trabajado en kiosco también. Sí. En un momento dado, todos mis videitos raros, mis cositas raras, que yo no se las mostraba a nadie, bueno, llega a oídos de Raquel, de que yo estaba haciendo cosas principalmente con video. Entonces ella me llama a su oficina y me dice de que quiere ver lo que yo hacía. Y bueno, le mostré algunos ejemplos. Y ella vio pocos ejemplos y lo detuvo y me dijo: Brenda, estás haciendo videoarte. Y yo jamás había escuchado en mi vida esa palabra siquiera. Y eso que el arte contemporáneo estaba a mi alrededor, pero no había caído en cuenta que era lo que yo hacía. Entonces de pronto sería? Ella le pone, eso fue en el 2011. Ya. En el 2011. Y justo ese año también yo ya estaba involucrándome con arterias urbanas, que básicamente empezaba. Entonces era un paralelismo, estaba ya con estos chicos y salimos a pintar y estaba conociendo esto del arte urbano, animándome a hacer cosas que otros iban a ver. Y de pronto Raquel me anima a tener mi primera exposición individual con los videos que yo ya tenía, estos videoartes, ¿no? Entonces ese año para mí fue como muy clave en donde sí, otros me animan a mostrar lo que hacía. Y creo que me sentí creativamente muy acompañada. Creativamente acompañada, sí. Es un término igual importante. ¿Y cómo ha sido tu paso a ver en los edificios la posibilidad de un lienzo en las estructuras? Eres una de las artistas referenciales acá en trabajar sobre espacios como Patiño, por ejemplo, donde has hecho, creo que sobre una iglesia también, si no me equivoco, pero siempre con temas referidos a la naturaleza, a las culturas indígenas, y se nota que lo disfrutas, ¿no? ¿Cómo has descubierto este mundo que no es muy practicado acá en el medio? Bueno, es que voy a citar una anécdota, así que es antes de mis 2 años,
porque eso me lo contó mi mamá cuando yo estaba haciendo videomapping, ¿no? Entonces ella me cuenta de que yo, o sea, todos mis hermanos caminamos antes del año, así que debió ser terrible para mi mamá. Y en las noches yo me bajaba de mi cuna, como ya podía caminar, y me iba a la sala porque los alumbrados generaban sombras en las paredes y yo me iba a jugar con esas sombras. Entonces mi madre todas las noches sabía de que a cierta hora yo lo hacía y ella me recogía y me volvía a la cuna y yo volvía otra vez. Entonces eran mis juegos nocturnos en los cuales jugaba con las sombras. De alguna manera yo creo que así como una semillita de un árbol, ¿no? Uno ya nace con todo eso y en el camino eso va floreciendo. Entonces todo lo que uno quiere ser ya lo es, solo que va saliendo de a poco. Y cuando veo la posibilidad de empezar a proyectar con luces estos colores, estas formas, estoy animándome alrededor de casi el 2013, en donde construyo linternas mágicas, porque vuelvo a decir, hasta mi edad adulta yo no tenía equipo y para hacer videomapping o para proyectar uno necesita cierto tipo de tecnología que es costosa. Entonces genero mis linternas mágicas y luego eso me da otras ideas y pierdo el miedo a la calle, digamos, a proyectar así. Y luego de a poco empiezo como que a hacer mis videomappings, que son más caseros, más precarios, y empiezo a ganar experiencia. Y cuando ya tengo la oportunidad de salir al exterior, entonces yo ya tenía una base de autoformación. Y ahí empiezo a ver cómo otros lo hacían y con qué equipos. Y cuando llego a España, netamente, lo primero que hice, así tipo al bajar del avión, fue contactar a una empresa para yo poder ser como su practicante. Entonces me moví bastante y ellos me toman como practicante y ahí aprendí muchísimo. Entonces al volver aquí era como que puedes hacer blending, sí, que puedes hacer esto otro, por supuesto, que tengo este edificio de forma súper rara, pero tengo un proyector, ¿se puede? Y yo, claro. Entonces hasta el día de hoy, cuando un cliente viene y me dice hay estas ideas, cómo se puede complementar, pero la fachada es complicada, yo no lo veo un problema. De hecho son desafíos que sé que puedo, entonces me entusiasma bastante. ¿Y cómo es tu proceso creativo? Te pregunto esto teniendo en mente que esta mañana veía un video de un artista que hace biomapping, que está muy en auge ahorita en el exterior, y su idea es que él quiere llevar la naturaleza a la ciudad, recuperar cuestiones de la naturaleza, inspirarse en ello, y él decía que hace primero a escala fachadas del edificio que le han pedido que lo intervenga y las pone en su casa y pasa y repasa por esa casa todo el tiempo hasta que en su mente vaya llegando ideas sobre cómo podría intervenirlo. En tu caso, ¿cómo es tu proceso cuando te han dicho, digamos, quiero trabajar sobre el Chaco o recuperar cuidemos la naturaleza, los bosques de la Amazonía? Los procesos son diferentes. No podría decirte que tengo un proceso o una manera de hacer las cosas, porque soy muy intuitiva y también receptiva. Entonces, por ejemplo, una persona me dice, quisiera trabajar sobre el Chaco y mostrar estos animales. Entonces, ya lo que me gusta mucho en el último año es también trabajar con otros. Recientemente, y esto es así primicia, he formado un colectivo netamente de animación con amigos, entonces más adelante ya lo voy a noticiar. Pero volviendo a lo del proceso, es como que es muy intuitivo y receptivo. Entonces, cuando una persona me empieza a decir que quiero mostrar a tal animal en extinción, empiezo hasta a sentirme como ese animal, ¿no? El peligro que puede sentir. Entonces, justo tuve una entrevista de trabajo ayer, y conforme ellos me iban diciendo lo que más o menos esperaban, mi cara muy transparente, en un momento dado me dice el cliente, pero estás tan feliz, seguro ya te lo estás imaginando, y era así, ya me lo había imaginado, ya sé cómo se va a hacer. Entonces son cosas que se dan muy natural, ¿no?
Hay una especie de academia en la cual sí nos enseñan que el videomapping sí debería tener una maqueta y uno debería hasta en papel, ¿no?, hacer unos dibujos, pero creo que eso es simplemente cuando uno tiene muchas ideas y las quiere plasmar y estar seguro de esas ideas. Pero cuando si eres más intuitivo, porque deben haber muchos artistas más intuitivos, netamente es como que está el lienzo y empiezas a hacerlo en el lienzo. En este caso es como que tienes la compu y empiezas a hacerlo en la compu, básicamente, ¿no? Sí. ¿Cómo definir la intuición? ¿Es una antena que capta algo muy fino, muy sensible? Yo creo que es como una especie de energía que entra y sale, ¿no? Entonces, pero sale de otra manera, ¿no? Y cuando se plasma en una idea o en algo tangible, es como el fruto, ¿no? Entonces, creo que la intuición sí es una parte muy importante en el proceso de trabajo en el cual yo me desenvuelvo, sí. Me recordaste a un escritor boliviano que decía que para escribir lo que se puede hacer es colocarse en un ángulo correcto para que entre la luz. Es como un poco también sacarse esa idea de que lo que uno hace es porque voluntariamente lo ha creado, o sea, como un yo que crea, sino que es algo que le sucede a uno o a través de uno también. Correcto. Como así impersonal, ¿no? Sí, igual las ideas pueden venir en cualquier momento y de distintos lados, ¿no? Uno puede estar, no sé, en el micro y de pronto tiene la idea que le faltaba. Entonces, y ahí está, ¿no? Y ahí está la base. ¿Y cómo se te ocurrió? ¿Cuál fue tu proceso? Sí, estaba en el micro, pero es que cuando uno ya se enfoca en algo, ese algo está en todos lados, ¿no? Porque está dentro de uno. Como resonancia. Sí. Estás lanzando varias cosas que no voy a alcanzar a tomarlas todas, porque la idea de Germen también has lanzado hace un momento. La idea, cuando decías lo que uno quiere ser, ya lo es. Sí. Solo que sale de a poco. Es como sí. Platón decía que en realidad llegamos ya con una alma que durante la vida tiene que recordar, que el conocimiento es recordar, no aprender. Pero esa idea de que hay una potencia que se va a desarrollar ya hecha, ¿no? Me imagino que estás un poco tú afín a esa idea. Yo creo que estoy en sintonía porque netamente las experiencias de vida me han mostrado, o sea, yo nunca me imaginé cruzar un océano y sucedió. Nunca me imaginé, por ejemplo, vivir en Buenos Aires, o sea, fue como que me independicé de casa de mis padres de manera internacional y así de pronto. Y ni siquiera yo había planeado eso, simplemente es como que tampoco cuando decidí aprender braille fue algo así como algo pensado, fue como que literal sentí que era el momento de hacerlo. Entonces hay bastantes cosas que la intuición me dice, ¿no? Pero por supuesto no tomo decisiones que puedan ser peligrosas, ¿no? Como que mi intuición me dice que camine aquí en el aire. No, es como la intuición me va tirando cosas y el corazón me dice, digamos, si estoy lista o no. Y básicamente ya mi mente simplemente organiza cómo se va a hacer para hacer lo posible. Entonces, ahí vuelvo a citar a mis compañeros de la carrera, que es como, yo sé que ellos, cuando yo les decía todas las posibilidades que yo veía en ellos y que sigo viendo en ellos no se lo creyeron porque es como, es muy lejano tal vez. Y hay múltiples realidades en la U, sobre todo en la U pública. Y de pronto viene alguien y te dice que puedes llegar a tal punto, a tal meta y lo va a ver raro. Hasta que empieza a confiar y empieza a ver, y yo le empiezo a decir, vamos a hacer A, B, C, D, E, digamos. Paso 1, 2, 3. Y de pronto ya lo ven así como los atletas, ¿no? Ese es el objetivo y se logra así. Genial. Ahora, con la experiencia que puedo dar yo desde la escritura, tú decías, a veces me puede llegar una idea cuando estoy en el micro, veía acá, veía allá,
Pero hay una cuestión que siempre les digo a mis estudiantes: si no tomas notas, si no escribes, vas a perder muchas de las cosas que te llegan. Y no muchos artistas tienen el método de escribir, ¿no? La cercanía con escribir, ¿no? Pero en tu caso sí, tú escribes bastante tus propias cosas, ¿no? Sí. Contanos, ¿cómo es tu relación con la escritura? La escritura, durante una época, y creo que lo sigo haciendo, realizó muchos guiones. En mi cabeza nunca estaba que iban a llegar al cine, simplemente eran historias que sucedían. No, obviamente cuando era más chica era como que eso era en formato cuento, pero yo no me sentía realmente conectada con el cuento, pero sí con el guión. Entonces generaba mis personajes, generaba sus escenarios, y mucho de ese material obviamente se perdió. Me he mudado muchas veces, hasta de país, bueno, ya no existe. Pero la escritura sí ha sido un acompañamiento también creativo, ¿no? Porque suceden tantas ideas que pueden salir tanto para tener una forma digital o plástica, o netamente con la escritura, con el dibujo. Hay muchos libros como diarios personales que también los empleé para plasmar estas ideas o estos pensamientos, y algunos eran más abstractos y tenían gráficas, ¿no? Y en un momento dado como que sentía que cumplían su ciclo y los destruía. Obviamente nunca hice estos libros como para mostrárselo a alguien, eran como que almacenamientos tangibles de aquello que pensaba, que sentía, o simplemente asociaciones de ideas, ¿no? Entonces hay otras cosas que me han llegado a través de los sueños, que netamente han sido canciones, y por la facilidad de tener el celular a mano, ya sea que lo usaba como, no sé, alarma, digamos, podía, cuando me despertaba, recordaba aún la tonada o la letra. Entonces ahí en medio de la madrugada me ponía el grabador y lo plasmaba ahí. Y de eso sí se han quedado documentados, tengo hartísimos. Y eso me empezó a pasar sobre todo cuando viví en España. Y yo creí que era porque estaba en un lugar nuevo, etc. Pero no, se me ha quedado hasta hoy. Claro que me sucede más esporádico, pero me sigue sucediendo. Entonces, yo creo que una mente que todo el tiempo está creando, crea hasta en dormido, ¿no? Sí. Sí. Ahora, has dicho de paso dos cosas llamativas. Una, que has aprendido técnica de lectura en braille, y otra que ha llegado al cine, uno de tus guiones, se puede decir, de tus escritos, que ha llegado al cine. Contanos de esas dos cosas, por favor. Bueno, lo del braille básicamente es en el 2015, tipo como que me despierto un martes, ¿no? Y digo, voy a aprender braille. Y como estaba en Buenos Aires, organicé mi tiempo y investigué dónde podía yo aprender braille. Y la Biblioteca para Ciegos de Buenos Aires estaba ofertando, para mi suerte, un curso. Y me inscribo. Y ahí aprendí mucho, porque el proceso del braille te obliga a pensar al revés para escribir. Y mi profesora totalmente no vidente, y lo que yo hacía, porque yo quería aprender realmente, entonces yo me vendaba los ojos, todas las clases me vendaba los ojos, y dejaba que ella me guíe. Entonces la memoria táctil es muy importante. Y netamente cuando digo pensar al revés es porque las letras uno las escribe al revés con el punzón y la pizarra, y le das la vuelta al papel y ya lo puedes leer. Y entonces eso a mí, estando allá, me provocó muchas ideas, ¿no? Fuera del braille. Y dentro del braille aprendí como que es que Buenos Aires es una ciudad muy agitada, y yo estaba viviendo también muy agitada, así. Y ese era mi momento en donde todo se hacía más lento, y me tenía que enfocar netamente en aprender de nuevo el vocabulario, pero con los puntitos. Y entonces yo me sentía que me comunicaba y quería comunicarme más, y empecé a hacer braille mini graffiti. Entonces unos adhesivos que iba pegando por la calle diciendo hola o dando algunas frases, porque ya las podía escribir.
Y la comunidad de no videntes en Buenos Aires es muy grande. De pronto sí los veía, que ellos leían y se sonreían, ¿no? Porque en el pasamanos de pronto había un hola. Y ellos se sonreían como que alguien me dijo hola en braille. Entonces, eso sí fue una experiencia muy interesante. Con respecto a guiones, en el 2010 llegué como a un festival de cine que lo organizó la Fundación Igualdad. Y luego eso se mostró unos 2 años más, ¿no? Con un corto. Y básicamente al hacer este corto y ver que era bien recibido y que de pronto estaba recorriendo las provincias, también fue un impulso como para decir, bueno, de todos los guiones que hago, de todas las cosas que hago, puedo seguir haciéndolo. Y cuando entré a lo de la animación, algo con lo que yo veía que mis compañeros chocaban un poco era el crear ideas, ¿no? Y era como que nos decían, animar es contar historias, ¿no? Y vamos a enseñarles todas las técnicas para, bueno, animar, ¿no? Pero las ideas, ellos no pueden enseñarnos a tener ideas, porque uno tiene que generar sus ideas. Entonces, el ejercicio de escribir también ha sido importante en mi proceso, ¿no? De desarrollo artístico. Es súper variado tu camino, y ahora que retornaste al país y estás culminando la carrera de arte aquí en una universidad pública, te has involucrado más de cerca con las técnicas tradicionales, que son una base importante definitivamente, ¿no? Para cualquier artista. Por ejemplo, el muralismo, diría, ¿cómo te has relacionado con el muralismo? Acá en Bolivia ha tenido un auge en el siglo XX, en la década de los 50, post revolución del 52, ¿no? Una levantada enorme. Lorgio va con gran protagonista acá en Santa Cruz, y hay una movida, hay unas generaciones nuevas que están haciendo mucho muralismo acá en Santa Cruz, con pintura en concreto principalmente, ¿no? ¿Son los mappings murales efímeros? El mapping netamente, por el costo, el alto costo, es netamente como una instalación digital, ¿no? Y las instalaciones siempre tienen como un tiempo determinado. Por el alto coste de los equipos, un mapping sí puede considerarse efímero en su exposición, pero no precisamente en la experiencia que le hace sentir a la persona. Hay gente de que años después de que yo hice cierto tipo de mappings, que me dijeron, ¿tú eres Genymotion? Y yo, sí, ¿quién eres? Y es como que, pero tú hiciste tal obra y yo me quedé en esa obra 4 horas y no podía irme. Y entonces de pronto es como que veo la emoción de esa persona al conocer al artista que muchos años antes le había hecho una obra, y esta persona la disfrutó mucho, fue significativa. Entonces creo que es un ejemplo de que si bien el videomapping en sí es efímero, puede durar 1 día, 2, tal vez el impacto que genera en otro es como cuando uno ve una película, ¿no? Uno no olvida la película. Uno olvida la película. Sí, te charlábamos hace un momento, ¿no? Sobre los medios fríos y calientes, como los definía McLuhan. Y en este caso, probablemente está generando grandes conexiones porque vivimos en un mundo extremadamente visual y te permite trabajar en espacio público con mucha gente, pero es difícil sacar el feedback después, ¿no? Saber. Lo que yo hago, obviamente cuando tengo un videomapping en la calle, ¿no? Me gusta caminar por el público porque el público no mira al artista, no sabe cuál es el artista, está viendo la obra. Entonces el anonimato me permite poder caminar y moverme y escuchar lo que ellos dicen. Entonces de pronto que alguien diga qué bonito, o cómo habrán hecho esto, o niños que se impactan, digamos, eso a mí me empieza a dar una retroalimentación de la obra in situ y en tiempo real. Está sucediendo y el público va cambiando y yo voy escuchando sus experiencias o viendo sus reacciones.
Sí, eso es lo que hago, van a disculparme. Bueno, ya saben, podría estar en cualquier lugar. Podría estar ahora en tu casa. ¿Y cómo lo distribuyes después tus contenidos? Yo te he visto en Instagram. ¿Qué redes más utilizas para movilizar tu trabajo? YouTube. Usé Facebook un tiempo, sigo en Facebook, pero la verdad que ni el Instagram ni tanto el YouTube, y eso es así como algo que debo cambiar. No soy muy constante al publicar, entonces hay publicaciones que no están ahí de mi trabajo o de cosas que he investigado. Y siempre digo, ay, lo tengo que hacer, sí, voy a compartir esto, pero no lo logro hacer. Todo el tiempo estoy saturada, apoyo mucho como voluntaria la carrera de arte. También, por supuesto, tengo trabajo, genero mis recursos y siempre estoy investigando algo, ¿no? Así que el tiempo para redes sociales es poco realmente comparado con otros artistas que sí son más constantes, pero básicamente es el Instagram, el YouTube y un poco el Facebook. Ahora, pasando a algo siguiente que tiene que ver con la carrera de arte que mencionabas, tú eres una voz muy importante para escuchar, ya que tienes un conocimiento de adentro de la carrera, estás muy ligada, estudiando y colaborando. Y también porque al mismo tiempo has visto un mundo grande. Luego has vuelto a estudiar a Bolivia, entonces te relacionas de una manera generosa, me parece muy receptiva. ¿Cómo te relacionas tú con las críticas y con lo que hay que hacer desde tu visión para mejorar el pensum de la carrera de arte, actualizarla de algún modo, sacudirla y llevarla al siguiente nivel, digamos? Sí, de hecho, desde hace hartos años la carrera de arte desde adentro está dividida. Entre las personas hay una propuesta que incluso fue aprobada en unas jornadas académicas y que fue aprobada en nuestro consejo de carrera de la renovación de la malla curricular, que no quita las artes plásticas porque son muy importantes, son bellísimas, por supuesto que siguen ahí, pero complementa con otras materias más tecnológicas, con otras materias también para mirarnos más a nosotros mismos, donde le damos más realce a todo lo que es precolombino, a nuestra propia historia y desde la práctica, ¿no? Y las nuevas tecnologías, la gestión cultural, o sea, es una malla que es muy novedosa, no está ni siquiera en Latinoamérica y estoy hablando de casos como Argentina, como Brasil, que no se han animado a tener este tipo de malla tampoco. Y de pronto la carrera está dividida porque, por supuesto, al ser universidad pública pasa por muchas instancias de aprobación y se ha trancado en un punto porque hay muchos docentes o autoridades que ese cambio es demasiado novedoso y le tienen miedo quizá, porque rompe la estructura, porque obliga a todos a cambiar. Entonces, y si bien no les afecta realmente ni en los horarios, ni en los cupos, ni nada de eso, todavía la frenan. Pero lo que puedo decir es de que en un momento dado lo van a aprobar. Y arte va a tener la renovación de su malla y eso va a tener un impacto muy importante en la sociedad. Ya está la carrera de arte generando muy buenos escultores a nivel Bolivia, incluso algunos internacionalmente, así como La Paz tiene excelentes pintores al óleo y Cochabamba es conocida por las acuarelas. Santa Cruz destaca netamente por su escultura y se están formando en la carrera de arte, aún con todos los límites, ¿no?, de una universidad pública. Entonces, cuando tengamos nuestra nueva malla, eso va a ser muy interesante, no solo para el país, sino para Latinoamérica. Vamos a ser un referente, sí. Ahora, es importante mencionar aquí en Santa Cruz también la gente que ha trabajado de manera independiente para formar artistas, como por ejemplo Juan Bustillos, que trajo la técnica del vaciado en cobre, ¿no? En bronce. En bronce, sí. Perdón. Y forma mucha gente también en Búho Blanco, tiene residentes ahí. O no sé si el mismo taller de artes visuales también todavía en escultura, sí, también genera
La carrera es amiga de todos estos lados. De hecho, en muchas ocasiones hemos querido que Juan sea parte del plantel docente, pero netamente por ciertas estructuras de la universidad pública, Juan no puede ser nuestro docente, o Baitisti u otros artistas de renombre, ¿no? Que son muy importantes. Y eso también es otra lucha, ¿no? Desde adentro cambiar esas normas, cambiar las leyes y que realmente podamos tener a los mejores artistas, ¿no? Enseñando a las nuevas generaciones. Eso sería muy importante. Definitivamente hay un status quo siempre con el que hay que luchar cuando se trata de mover las cosas, ¿no? Sí. Y bueno, esperemos que la fuerza subterránea sea más fuerte que las contrafuerzas que estancan las cosas, sí. ¿no? Y bueno, gente como tú, con tu visión, va a ser importante ahí adentro seguir impulsando, porque aquí hay una cuestión, ¿no? Pareciera que hay una disputa, una lucha todavía entre las personas que piensan que ser artista es esencialmente dominar una técnica, un oficio y hacer algo extraordinario que no cualquiera haría. Yo otra línea después ya más conceptual, que también maneja un discurso más idealista, de que dice que no, lo importante es la idea que tú transmites y que eso es lo artístico, y la manufactura incluso a veces la puede hacer otra persona por ti, ¿no? ¿Cómo te posicionas tú en cuanto a esto? Técnica e idea. Yo creo que todo es complementario, ¿no? Además, yo soy bastante comunitaria en ese sentido. Y hay algo que también, y que le digo a mis compañeros, es como que el ego no va a llevar a nadie a ninguna parte. Es como que no es el artista más importante que la obra. Tienes que pensar en la obra. La obra tiene vida y la obra es como que es algo especial. Entonces, si en ese sentido no eres menos artista, porque quizá en el vaciado en bronce te ayudó otro. Entonces, o porque que estabas haciendo tu retrato y te salió mal el ojo y otro amigo te ayuda y te lo arregla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no veo de que sea malo trabajar también en equipo, porque lo que debería primar es la obra. Y en el sentido de las luchas, porque sí, a veces hay esta lucha de que el arte contemporáneo es mejor que las artes plásticas. No, las artes plásticas son mejores que el arte contemporáneo. Yo la verdad que veo totalmente innecesaria esa lucha, porque cada uno tiene su lugar y aporta también a la cultura, nos aporta a nosotros como sociedad, y además creo que pueden complementarse. No deberían haber jerarquía siquiera de qué arte es mejor. Y otra cosa, hay varios que pueden también decir, tal vez no aterrizan esa discriminación en otras categorías de arte, pero sí entre arte y artesanía. O sea, es que ni siquiera deberían ponerlos para competir. O sea, cada uno tiene su lugar y es importante en ese lugar, y pueden complementarse, por supuesto. Sí, de hecho tú eres uno de los ejemplos de una persona que maneja ahora dibujo, video, pintura. Has hecho murales también, creo, participado también, ¿no? Y el otro discurso también muy oportunista, de tendencia todavía actual, es la tecnología. Es decir, hacer arte contemporáneo sería más bien inclinarse por los nuevos lenguajes que superaron ya las viejas escuelas. Entonces hay que hacer solamente también ya que instalación, videoarte, este tipo de cosas. Ese discurso, lo peligroso es que está en todos los niveles de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, ayer en una reunión de arquitectos sobre la manera en que se está pensando la ciudad, veíamos un poco el programa que tiene la alcaldía actual, y dentro del discurso que había ofrecido el alcalde había estado mucho la idea de que Santa Cruz sea una ciudad inteligente, que tenga un plan municipal inteligente. Y inteligencia le llama a introducir estrategias de tecnología en todo, que haya una plataforma donde el ciudadano pueda ver todo desde su casa,
Y cuando habla de educación, también habla de educación inteligente. Y a eso le llama el que se regalen computadores y laptops a los colegios. Ya, Es como si fuera, digamos, pero que la inteligencia solo tuviera que ver con los medios. Con el equipo, sí. Que son los medios, no son el fin, digamos, ¿no? Y ahí falta complementar algo para que la inteligencia, ¿qué es la inteligencia? Pues, ¿y qué tiene que ver el arte ahí en esto? ¿No? Entonces, quiero decir, por ejemplo, si quisiéramos una ciudad inteligente, el arte de los artistas tendrían que jugar un gran papel muy protagónico en una ciudad. Yo siempre parto de que el rol del artista tiene mucho que ver, ¿no? Con la construcción de la sociedad. Un artista puede desde enseñarnos a cuidar nuestra cultura, de dónde venimos, preservar el patrimonio, conservarlo, cuidarlo, difundirlo, nuestra historia, hasta ser agentes de cambio, ser agentes provocadores, y en esa provocación suceden diálogos que de otra manera no se querían discutir. Suceden también nuevas ideas, suceden también apertura a nuevos caminos, o va generando en estas provocaciones artísticas o conceptuales netamente de que otras personas piensen diferente, de que otras personas se animen también a decir lo que piensan adentro, pero temían decirlo. Entonces, el rol del artista en la sociedad yo creo que es muy importante. La inteligencia artificial, las nuevas tecnologías o las viejas tecnologías, todos solo son medios. Puede o no existir una inteligencia con los equipos, puede o no existir, pero los que siempre vamos a existir somos las personas, y las personas y cómo nos relacionamos entre nosotros es lo que realmente construye. Estamos en el podcast transmitiendo desde Kiosco Galería, acercándonos al final de esta tan agradable conversación. Brenda, realmente estamos explorando varios temas. Contándonos de tu actualidad para ir cerrando, ¿qué proyectos te estás dedicando y a dónde apuntas ahora en este siguiente paso de tu vida? Sí, siento de que estoy abriendo un ciclo más hacia lo global, o sea, y eso es como muy chistoso, ¿no? Como empecé no mostrándole lo que hacía nadie, era muy personal. De pronto me animan a mostrarlo y empiezo con lo urbano, con lo contemporáneo, luego voy yendo por más, lo comunitario, compartir, entonces desde un punto hacia diferentes lados, ¿no? Y ahora pienso más de diferentes lados a un punto y jugar con estas ambigüedades. Entonces ahora en esta actualidad es como que pienso más de manera global. Y tengo muchas, pero muchas ganas de hacer cine, ¿no? Cine internacional. Y también ahí juega mucho el colectivo de animación que recién he creado, ¿no? Con amigos, colegas. ¿Podemos adelantar el nombre? Sí, nos llamamos Anima Lab. Anima Lab. Sí. Anima, que viene de alma, ¿no? Y de la palabra animación también proviene de anima. Entonces tenemos muchas ganas de hacer proyectos animados como películas, y eso es lo que se viene, ¿no? Por supuesto que voy a seguir haciendo videomapping y todo el arte, ¿no? Y esculturas y todo eso, pero tengo muchas ganas de entrar ahora a ese campo. Va a ser muy interesante seguirte los pasos ahí y fomentando un poco para las personas que están viendo este podcast y que quisieran de pronto que les hagas un video mapping, que sepan que es una práctica costosa, ¿no? Es decir, para que la logres necesitas los equipos. ¿Y tú cuentas con proyectoras? No, para nada. ¿Cómo trabajas? Trabajo por intercambio, o sea, lo que comentaba, el diseño muchas veces me ha financiado el arte, y en otras ocasiones el arte me ha permitido generar estos proyectos que también incluyen diseño. Un proyector de alta gama para hacer videomapping es bastante costoso y se cobra por jornada, o sea, por día. Entonces, ¿cuánto más o menos? A ver, un proyector de 10.000 lumens puede estar como en unos 5.000 bolivianos. El día. Sí. Es complicado, ¿no?
porque no solo viene con eso, si tienes audio necesitas netamente también parlantes, si necesitas cierto tipo de equipo, y va sumando. Y obviamente ahí no estoy contando como que, si le pongo también el precio a mi obra, mi honorario de artista, ¿no? Entonces, las personas que quieren hacer un videomapping a nivel profesional y que lo quieren hacer artísticamente, yo les puedo aconsejar de que lo que yo hago es hablar con las empresas y trabajo por intercambio. Entonces, si ellos me dan un proyector para un evento cultural que yo tengo, yo después un trabajo de ellos que es netamente comercial para un cliente, yo les hago las visuales. Entonces trabajamos por intercambio y funciona. De otra manera no sería posible. En todo caso, también animaría a las personas que quieren aprender esta técnica que no lo vean como algo lejano, porque, o sea, yo empecé con una linterna mágica que yo misma me fabriqué, o sea, es una cajita, digamos, es netamente una cajita, es una lupa y acetatos de colores. Entonces, esta es una que se usó en San Ignacio de Velasco con las líderes comunitarias de toda la Chiquitania, en la cual tuvimos un encuentro, un compartir muy bonito y finalizamos con un performance en donde con distintas linternas mágicas, estas cajitas, íbamos a través de los colores y la luz poniendo mensajes, ¿no? Por la ciudad, mensajes que ellas querían, que eran importantes para ellas, relacionadas con la naturaleza, o mensajes, ¿no? Netamente políticos, de peticiones de justicia. Entonces, yo creo que querer es poder. O sea, cuando tienes realmente una obra que tiene que salir, vas a encontrar los medios para hacerla salir, ya sea que lo haces por intercambio con una empresa, o ya sea que te fabricas tu propio equipo, o de que alguien te preste un proyector de una oficina, si sea viejito. Uno se da modos, porque la obra tiene que salir, es más fuerte que uno, esa energía. La obra es más fuerte que... Totalmente. Para despedirnos, Brenda, lanzarnos hacia el futuro, de aquí a muchos años, ¿cómo te gustaría que te recuerden una vez que quede tu obra? Bueno, más que nada quisiera, o sea, imaginando un panorama en donde yo ya no estoy. Quisiera que más que me recuerden a mí, que puedan decir, vaya, yo estaba con este proceso y me ayudó a curarme cuando vi una obra, me impactó, me generó estas ideas. O logré volverme a acercarme a mi familia cuando tal mensaje en una pared me llegó, o cuando tal persona dio este momento y de pronto sucedieron estas cosas en mi vida. Quisiera de que lo que estoy dejando en el mundo, básicamente, que es lo que siento que puedo dar, que sea cosas que inspiren a otros a sanar, a conectarse con otros, a ver lo bueno de ellos mismos y a hacer cosas positivas, tanto por el entorno como por su familia, como por su ciudad. Eso es lo que yo sentiría que esa es la obra. Y todo lo demás fueron detalles, solo herramientas. Qué lindas palabras. Gracias por estar en el programa, Brenda. Gracias, Jorge, por invitarme. Hemos empezado con pie derecho. Al finalizar el programa, quiero agradecer a los miembros del equipo de Kiosco que han apoyado, han trabajado conmigo en las pruebas técnicas, a Janine Paz, a Florencia Cadallón, a Julio, y a todo el equipo de Kiosco Galería, y por supuesto a Raquel Schwartz, su directora. Les vamos a dejar en la descripción datos de Mac Audio Bolivia, que apoya con este tipo de equipos a podcast emergentes, y nos estaremos viendo en el próximo programa.